Provenimos de una familia que lamentablemente fue herida en los primeros años de su formación. Mi padre, después de muchos años de haberse casado con mi madre, quedó ciego por una enfermedad muy rara, teniendo 2 hijos pequeños. Así que una mujer a la que él amaba profundamente, y luego vinieron las situaciones difíciles. Cuando ves a una madre luchando, a un padre que nunca se quejó ni se lamentó de su vida, al contrario, siempre nos daba fuerza y valor. ¿De qué problemas nos quejamos ahora? Esta familia, con tantas dificultades, salió adelante, crió y educó a sus hijos para ser honestos y trabajar bien. Quien entra en la política desde el punto de vista económico siempre pierde. Nadie gana nada, aunque haya entrado en la mente de las personas. Y con razón, muchas veces se dice que los políticos reciben dinero y hacen cosas después de dos. En fin, yo no voy a decir que no es así, el pueblo es sabio aquí. Dice, ¿cómo se siente al ser miembro del partido político griego más corrupto? Mire, la gente, como dije antes, tiene odio dentro de sí, tiene envidia, ha pasado por momentos realmente difíciles. ¿Por qué usted está en el partido de Nueva Democracia? Bienvenidos a Efetaklakis Talks. En el episodio de hoy tengo conmigo al señor Tassos Zaharopoulos. El señor Tassos tiene múltiples ocupaciones, es ingeniero civil, tiene su propia empresa constructora, se formó en el gimnasio y el fisicoculturismo, ha organizado competencias, ha investigado y en general se ha dedicado al fisicoculturismo, creo. No como atleta, aunque muchas veces llegué a estar en forma de competencia debido a mis múltiples ocupaciones. Ya que se me da la oportunidad, las analizaremos en el presente más inmediato. Y por mi perfeccionismo para poder ser excelente, por decirlo así. Logré llegar a un nivel muy alto muchas veces, me gustaba el camino, es algo en lo que creo y eso me ha dado muchas cosas en mi vida. Y justo cuando llegaba a un muy buen punto, que sabía que podía llegar un poco más lejos, me detenía. Por supuesto, como les contaré en un momento, les diré que en lugar de mí tuve la oportunidad de preparar a muchos niños, amigos, muchos atletas y algunos muy famosos. Nunca me gustó entrar en el proceso de hacer publicidad, por decirlo así, porque mi relación con el gimnasio y el deporte era amor, es una relación apasionada. Y claro, si no amas mucho lo que haces, querido Constantino, no puedes llegar muy lejos. Es complicado por el cansancio. Solo el amor excesivo y la pasión, por decirlo así, te darán la motivación para seguir adelante y hacerlo bien. Y cansancio diario. Un cansancio diario increíble, pero soy bendecido y mi vida está bien. Y en este ámbito, en el espacio del deporte y el gimnasio, estoy muy feliz. Y claro, recuerdo a un niño ahora de unos 18 años que acababa de entrar a la universidad y nos habíamos metido en ocupaciones. En ese entonces, digamos, había un proceso de circunstancias, en fin. ¿De qué año hablas? Si fuera alrededor de 1984, 83, 84, bueno, y siempre, desde el momento en que puse un pie en el gimnasio, y enseguida les diré cuál fue el primer gimnasio en el que empecé. Querido Constantino, junto con mi hermano mayor, Jorge Zaharopoulos, a quien le debo mucho en este tema, porque crecimos no solo como hermanos, sino también como amigos. Y mi primer compañero, así como el suyo en la competencia, soy yo. Entrenábamos, empezamos y en algún momento nos escapábamos a escondidas de Peristeri, Kipupoli y muchas veces también después de la escuela, porque estamos hablando de los años de secundaria y preparatoria. Así íbamos con Kostoblaki. Conozco a Yanis de Iasonos de Oídas, era el número 1 del centro, donde iban los grandes en ese entonces. Mournazos, Boucianas, no, Boucianas estaba en Peristeri.
Te contaré también sobre Basilis, el gran maestro, sobre ese Basilis Boucianas. Que esté bien y si alguna vez ve tu programa. Así que íbamos a escondidas con mi hermano Yorgos era como un rompeolas, y empezamos en el gimnasio de Kostoblaki a los 18 y después. No, ahora hablo de la época de la secundaria hacia la preparatoria y antes de eso también hay algo de antes. Básicamente el estímulo comenzó con la gimnasia artística y específicamente por la barra fija, que tanto mi hermano como yo estábamos impresionados y habíamos empezado y teníamos una dedicación muy intensa con la barra fija. Yo hasta me lastimé la mandíbula aquí, también me golpeé en algún momento, porque por la obsesión de verlo como un juego y no solo como un deporte, pasábamos muchas horas y a veces recorríamos largas distancias para llegar a una barra fija. ¿Puedo preguntar si sus padres los involucraron en el deporte? No, nuestros padres. Venimos de una familia, Constantín, que lamentablemente fue herida en los primeros años de su formación. Mi padre, después de unos pocos años de casarse con mi madre, quedó ciego por una enfermedad muy rara, teniendo 2 hijos pequeños. Así, una mujer a la que él amaba profundamente, y vinieron situaciones difíciles, pero había una familia llena de amor. ¿Eso fue por una enfermedad? Sí, había una enfermedad en ese entonces. Imagínate que incluso ahora no hay, la cirugía no puede usar el bisturí para corregirla. Está dentro del cerebro, es por el nervio óptico que tiene el problema, que está dentro del cerebro. Y empezó en un ojo y luego llegó al otro, hasta que vino la ceguera total. Claro, 2 personas que se querían mucho, me refiero como pareja, había amor verdadero y devoción. Mi mamá era una heroína que logró sacar adelante a la familia y mi papá tal vez no veía, pero era un hombre muy astuto, inteligentísimo, que siempre estaba ahí. Y ahora imagina a la familia que tiene 2 hijos con este problema en la familia. Mis papás tenían una relación tan fuerte y amorosa que, aún después de los 40 y con mi papá ciego, tuvieron a mi hermana. ¿Por qué lo menciono? No pensaba tocar este tema, no sé si le interesa a la gente, pero quizá por una razón sí. Querido Constantino, que la vida es muy impredecible. Pero cuando tienes bases, cuando ves, por ejemplo, a una madre luchando, un padre que nunca se quejó, que nunca se lamentó, que nunca habló de su vida, sino que siempre nos daba fuerza y valor. Decimos ahora, ¿qué problemas podemos enfrentar nosotros cuando esta familia, con tantos problemas, salió adelante, creció, educó a sus hijos? Mis hermanos, ambos, son excelentes. Mi hermana es una mujer maravillosa, una chica que también ha luchado mucho en su vida en cuanto a su trabajo y en todo ha sobresalido. Tiene una familia maravillosa con mi cuñado Costa, tengo 2 sobrinos increíbles, mi hermano respectivamente. Es de los mejores en su campo, trabaja como ingeniero civil, pero está especializado en salud y seguridad. Especialmente ahora que está muy reciente lo que pasó en Violanda respecto a todo ese caos. Sí, ¿lo vamos a mencionar? Sí, lo vamos a mencionar. Las personas que hacen las inspecciones, digamos, lamentablemente están en un nivel más bajo de lo que deberían estar según los datos. Mi hermano es un ejemplo que destaca, no porque sea mi hermano, es excelente, tiene un currículum fuerte en esto y estoy seguro de que lo llamarán para pedirle su opinión sobre estos temas. Eso no importa, no hagamos el tema pesado. Esta familia no nos presionó para hacer deporte. Mi papá, desde joven en Atenas, originario de Ilía, Pirgos y Evienia, viviendo en el Pireo, también practicó deporte. Hizo boxeo, sí. Pero quiero decir que no, porque ahora una familia con un padre ciego, con una dificultad en la vida diaria, existía. No es que nos decían que no, pero no existía ese impulso que ahora les damos a nuestros hijos de ir a inscribirlos, de llenarlos de cosas completamente opuestas, digamos. Quiero decir lo siguiente, mi madre
lo recuerdo como si fuera ahora, me decía: «Oye, Tasso, ¿no te cansas de ir cada vez? Cada vez que regresas vuelves muerto, muerto, porque dabas todo y hacías todo lo que había que hacer». Recuerdo en Costoblaki, para aportar un poco a nuestra conversación, cuando fuimos por primera vez con mi hermano, había una lista de ejercicios, digamos, con algo, así como unos bocetos, por ejemplo. En pecho tenía 6 ejercicios y hacíamos 8. Para espalda hacíamos los 8 ejercicios también. Después de unos días del dolor, ni comer ni movernos podíamos. Pero había un gimnasio que olía a sudor. Todos tenían esa mirada, digamos, de esfuerzo y de querer mejorar. Creo que la experiencia en el gimnasio de Costoblakis fue muy decisiva, porque entramos entre las bestias. La mayoría de ellos estaban muy musculosos y eran nombres muy reconocidos. Como te dije antes, eso nos dio un gran impulso y especialmente a mí me influyó muchísimo en ese aspecto. Antes de eso quiero decirte lo siguiente. En la secundaria empecé a hacer pesas con cemento, lo clásico de esa época. Principalmente por razones económicas, ya que había pocas tiendas y eran algo caras en ese tiempo, no como ahora que se encuentran más fácilmente. Había un problema en la familia, había mucha economía y mi hermano y yo teníamos mucha empatía en eso. O sea, no queríamos, digamos, pedir y hacer problemas. Eso me llevó a hacer pesas. Pesas para hacer ejercicios y hacer lo que sabíamos. En algún momento, en una excursión, recuerdo una excursión escolar en secundaria, fuimos y compramos una revista de deportistas, en ese entonces de deportistas, y en la portada tenía a un hombre afrodescendiente, Ben Binder. No, no era Ben Binder, era Ben Weaver, un atleta increíble, musculoso, así, con los brazos hacia atrás, digamos. Fue mi primera revista de ese deporte. Y como ambos éramos niños muy estudiosos, todo lo que caía en nuestras manos lo leíamos y hasta usábamos latas más grandes y hacíamos más cemento. Recuerdo una vez en la banqueta de nuestra casa en Kipúpoli. Los grandes de la construcción había puesto cemento, piedras, había colocado un tubo, no de agua, del radiador, tubos gruesos. Entonces, porque la había encontrado ahí, de nuestra construcción, en nuestra casa, digamos, al girarlo también pude arreglar el otro lado, Constantino. ¿Cómo los subimos para hacer ejercicio? Los subí con mi hermano. ¿Tan pesado? Claro, porque ya no se podía levantar. Y también lo decíamos de uno más grande, con Yorgos. Una vez los dos intentamos levantarlo y apenas pudimos. Yo, sin querer, lo levanté demasiado fuerte. Pesado. Entonces llegamos al punto de hacer bíceps, eso estaba muy pesado. Así comenzamos. No quiero cansar a nuestros amigos que nos ven. Señor Tasso, quiero preguntarle profesionalmente cuándo empezó. ¿Trabajó desde muy joven? Por supuesto, entonces. ¿Y en qué trabajos? ¿Qué trabajos? Recuerdo y siempre usaré a mi hermano como rompeolas. Termina desde la secundaria. Y nosotros buscábamos a mi hermano para ir a trabajar en alguna taberna, en cualquier cosa para ocuparnos, y repito, no, porque nuestros padres nos lo decían, pero nuestros padres no nos presionaban en eso, ni nos decían que fuéramos a trabajar. No porque no querían que tuviéramos esa relación con el dinero y que tomáramos otro camino y perdiéramos el rumbo de los estudios. Mi madre, quien tuvo tanto la mala como la buena suerte, más bien, porque vivió lejos de sus padres. Su papá, mi abuelo, murió cuando ella era muy pequeña. Creció en una familia difícil, pero tuvo la fortuna de llegar joven a Atenas y crecer con buenas personas que fue como si hubiera ido a la universidad, por decirlo así, y al conocer ese mundo, ella también quería que nosotros siguiéramos ese camino. Esa era la meta, porque como padre y como todos creemos en eso. El mejor recurso, Constantino, es darles a nuestros hijos la oportunidad de aprender por sí mismos y adquirir conocimiento.
que sean autosuficientes en la sociedad y no darles todo, porque no siempre es bueno. Así que quiero decirte que cualquier manual que caía en nuestras manos lo estudiábamos. El tema del trabajo era una vigilancia constante y lo teníamos como objetivo. Terminaba la escuela, íbamos a trabajar 2 o 3 meses, a ocuparnos, a sacar algo de dinero para nosotros y también para ayudar a nuestra familia. Empezó la pregunta, la respuesta a tu pregunta es que empezó desde la secundaria, desde la secundaria, desde la secundaria. Casi todos los veranos con Yorgos íbamos a trabajar en algún lugar. Construcción, también habíamos trabajado en construcción, también habíamos trabajado en talleres de herrería. Yo personalmente me esforcé mucho porque quería aprender a soldar también, digamos. Pasaron por todo de forma muy difícil. Pero todo eso fueron pequeñas escuelas, pequeños talleres que nos dieron mucha fuerza, nos dieron una madurez que era mayor a la que correspondía a nuestra edad en ese entonces. ¿Cree que es bueno que un niño trabaje desde pequeño? Es decir, Yo creo que desde menor de edad. en cualquier caso el trabajo con algo más de supervisión, porque en ese entonces los años eran más inocentes, Constantino. Ahora existen otros peligros, que un niño que será menor de edad vaya a trabajar, por así decirlo, a trabajar entre comillas. Cuando un joven realiza una actividad, ya sea en secundaria o preparatoria, suele ser en el trabajo de su padre o madre. No está mal que en verano, sin clases, tenga una probadita de la vida cotidiana, lo considero muy bueno. El abuso no es bueno porque te va a sacar del camino que quieres seguir. Y probablemente es como un arbolito que mientras va creciendo no debemos cargarle las ramas porque lo vamos a doblar. Pero el ponerle soportes y guiarlo en una dirección correcta le va a dar un impulso para que se vuelva aún más fuerte. Por eso apoyo la ocupación, lo digo así tal cual. Y claro, después de que los niños pasan la etapa de la adolescencia, ahora los niños son muy inteligentes. Yo lo veo, digamos, en mis propios hijos y también en los hijos de mis amigos. No hay comparación. Yo era un hacha comparado con los niños que ahora tienen 16, 17, 18 años. Yo era un hacha en comparación con los que son ahora. Son sumamente inteligentes. Estos niños avanzan a gran velocidad. Tenemos mucha información. Información, datos, muchísimas veces dependiendo. También pasamos por eso en Grecia los últimos al menos 20, 25 años, mucha presión. Eso, ¿sabes?, te hace madurar antes de tiempo. Muchas veces con datos negativos nosotros no teníamos esos datos. Ustedes vivieron los buenos años. Vivimos buenos años, somos la generación valiente. Yo con 60 pasamos. 7 de diciembre del 65 para 50. Los tenía. Está bien, gracias. Hizo deporte. También es el ADN. Si ves a mi hermano 2 años mayor que yo, parece al menos 15 años más joven. Y su cabello es negro, ¿verdad? ¿Negro? ¿Se lo pinta? No, para nada, es genética. Mi hermana también tiene como 50 años y es guapísima. No lo digo solo por ser mi hermana, es el ADN. Teníamos una herencia fuerte de Panayotis y nuestra madre Anastasia. Y claro, definitivamente el deporte también juega un papel importante. Mira, la atención es como una alcancía en la que vas ahorrando con los años y en algún momento haces un balance y ves que has ganado algunas cosas. Los que nos involucramos en el deporte desde temprano, nos disciplinamos con una buena alimentación, con una rutina alimenticia diaria. Empezamos la producción temprano, es un elixir. Debes saber que el hecho de que alguien trabaje constantemente en su mente, ya sea involuntariamente o de manera persistente, crea una especie de elixir porque aprendes, te desahogas. Las personas tristes suelen ser las que más crean ahí. La tristeza, la depresión prolongada, ¿cómo decirlo? La depresión. Que pasamos los años difíciles desde el 8 en adelante, en los cuales Grecia nos mató. Eso, y creo que ustedes que vivieron los buenos años y luego pasó esto, lo sufrieron más psicológicamente. Nosotros lo vivimos así, como quien dice, así nacimos. Ese es un factor, lo dices bien. De hecho, para los que vivimos algunos buenos años, hubo una decepción.
Pero, sabes, nosotros estábamos más golpeados porque también habíamos aprendido otra forma de vida cotidiana. Sí, es cierto que nos presionaron mucho con la caída abrupta. Yo personalmente, profesionalmente, me destruí. Yo personalmente. Mira, mi primer RFC que tengo desde 1984, mantuve mi empresa individual, desde ahí empecé los gimnasios. Te lo contaré en un momento. También incluí trabajos de ingeniería civil y elaboración de estudios. Esa la mantuve, pero cerré las otras empresas y oficinas. Sufrí una gran pérdida porque yo era una persona que, ¿cómo decirlo?, como una hormiga. Ahorré mucho dinero de los gimnasios, que me fue muy bien. Era una persona que, para que sepas, no me dejaba influenciar por cosas superficiales. En algún momento quise reunir capital para entrar en la construcción y producción que amé y a la que llegué por casualidad. Porque mi objetivo, y para alguien que se dedica al deporte, querido Constantino, es la Academia de Educación Física, como ahora tú eres un entrenador que estudia en la universidad. Eso era lo que yo también quería en ese entonces, pero así se dieron las cosas con el tiempo. La vida, que repito, no sabes qué te puede traer. Y terminé en una escuela donde mi hermano ya había estado 2 años antes, y de hecho yo había pasado en Larisa, pero mi hermano me transfirió porque él estaba en Atenas. Pero conociendo también esta escuela, la amé, y este título lo llevé al siguiente nivel, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tenía bastante experiencia profesional y también tenía una personalidad, era economista, aunque no lo era, de aparentar y mostrarme, por así decirlo. Mantuve una habilidad y en algún momento logré entrar en la producción por mi cuenta como profesional independiente en el campo de la construcción, donde por supuesto en algún momento, porque había prosperado y me iba muy bien con esa parte, me vi obligado a cerrar también mi último gimnasio, y tal vez eso fue uno de mis errores, porque incluso ahora lo extraño. Bueno, les voy a decir, ahora quiero que pasemos a algunas preguntas, quiero hacerles unas preguntas. La primera es, ¿cuándo empezaron su primer negocio? Y que me cuenten en general los movimientos empresariales que hicieron, y después hablaremos de las dificultades, es decir, las crisis que tuvo Grecia, porque también el coronavirus fue una, creo. Entonces pongámoslos en un orden que... ¿Les afectaron a ustedes? Por supuesto, a mí también, y no solo a mí. Mi primer gimnasio... ¿Fue el primer negocio? Mi primer negocio, sin saber lo que implicaba tener uno ni qué era el SAT o pagar. O sea, así aprendí todo porque mi espontaneidad, mi imprudencia, por decirlo así, al querer tener un gimnasio, pensé que lo demás se solucionaría solo. Y gracias a Dios lo logré bastante bien. Déjame decirte lo siguiente. Cuando empecé mi primer pequeño gimnasio, no te imagines, era un gimnasio de barrio muy pequeño en Peristeri. No entraré en detalles, batallé con los aparatos de ejercicio hasta que los conseguí y arreglé varios. Los hice yo mismo en una herrería, como te dije antes, trabajaba en una herrería y había aprendido a soldar, a cortar y todo eso. Pero hice un espacio muy ordenado, pequeño, con muchas ganas de hacer ejercicio. Imagínate que tomaba los manuales que se enseñan en la academia de gimnasia y los leía, porque a través de mis contactos deportivos conocía personas que estudiaban en la academia de gimnasia y les pedía que me prestaran algún libro de ahí. Leer, ver unas cuantas cosas, aprender. Tampoco voy a olvidar que en ese entonces estaba en Estadio el Kaufmann, una de las pocas librerías que traía libros importados, es decir, bibliografía extranjera, y con mis pequeños ahorros. De vez en cuando iba, y cuando veía en las revistas, específicamente el Muscle Fitness que existía en ese entonces, o el Flex, algunas enciclopedias y libros los pedía, y tras 3 meses los traían. Así conseguí bibliografía extranjera. Y claro, ahí también debo el hecho de que practiqué mucho mi inglés, porque aparte de que fuiste a la escuela y está bien, aprendes algunas cosas, obtienes algunos títulos, lo que realmente te hace aprender aún más es cuando tienes sed de conocimiento y lo lees ahí.
y resuelves tus dudas con los diccionarios. Y así empezamos. Y puedo decir que veo a un niño, porque niño, cuando tienes 18 o 19 años, Constantino, sigues siendo un niño, ¿verdad? Pero un niño con mucho conocimiento y muchas ganas de compartir ese conocimiento. Y claro, ese fue el secreto por el que me fue bien. El secreto era mi amor por lo que hacía. Primero que la gente lo notaba, abro un paréntesis por eso. También era un poco bestia, corpulento y parecía más grande de lo que era y era un niño serio, digamos. La gente confiaba en mí. Con todo eso monto el gimnasio, hago... Entonces recuerdo, una inauguración en la que me honraron porque a todos ellos los conocía por mi trayectoria personal, la deportiva. Había entrenado con la mayoría de ellos y a algunos de ellos los respetaba muchísimo, igual que ahora. Y entonces vinieron a la inauguración Espiros, Burnazos, el difunto Papadogiurgakis, Dimitris, con quien entrené en su primer gimnasio en Geracas. En ese entonces entrenábamos juntos, lo conocí por casualidad una vez en una pista y él tenía un taller de fierro, digamos, e íbamos ahí a entrenar. También vino Moros Tasos, si tú los has escuchado, yo también. Personas a quienes respeté mucho por venir a mi humilde y concurrido gimnasio. Así comenzó este gimnasio, eso me formó. Me fui al servicio militar, volví y encontré el gimnasio muy deteriorado. Porque, no te voy a mentir, nunca dejó de funcionar, seguía funcionando, pero yo no estaba ahí para lograr el resultado que debía tener. Me esforcé mucho para volver a ponerlo en buen estado, pero eso no fue suficiente. Todo el tiempo que estuve en el servicio militar pensaba, ¿qué sigue? Abro un segundo gimnasio y 6 meses después un tercero. A principios de los 90 tenía 3 gimnasios. ¿Cómo se llamaban? ¿Diaplasia ahí? Gracias por preguntar, porque al abrir mi primer gimnasio en la colina de los oficiales, en John Kennedy 58, como decimos, pensaba en cómo llamarlo, y sabes, en ese entonces también estaba de moda ponerle nombres en idiomas extranjeros a todo. Yo dije que no, voy a encontrar una palabra que sea griega tal como lo digo, y dije que así lo voy a nombrar. Al principio pensé en formación física, pero luego dije, espera, no es solo formación física, la formación no es solo física. Por eso te lo digo, es como si tuviera la memoria ahora, no lo olvido y digo no, lo llamaré diáplasi, porque creo que el deporte en general forma no es solo el cuerpo, también forma el alma y a la persona en general. Así lo llamé gimnasio diáplasi y resultó un nombre exitoso. Si piensas que en ese entonces la mayoría de los gimnasios que existían, no eran tantos pero existían, la mayoría tenían nombres en otros idiomas. Y en algún momento entonces gimnasios grandes también adoptaron ese nombre, me pidieron permiso y se los di. Creo que hay uno en Larissa. Dices Katselos, no con él. Luego muchos se llamaron Diaplasi. No me molestó, al contrario, me dio gusto. Aquí en Atenas, algún gimnasio grande que se había hecho entonces en Kifisias, que me buscaron y me encontraron del mundo del fisicoculturismo y me dicen, ¿te molesta? No, les digo, no me molesta para nada, pónganlo, no tengo ningún problema. Y quiero decir que ese nombre realmente fue como, ¿cómo decirlo?, una herencia, la cual, ahora que lo pienso, digo que fue una excelente elección. Porque somos griegos, debemos tener un idioma maravilloso, tenemos una gran herencia, somos descendientes de Aristóteles y Platón, somos los que trajimos básicamente el habla con nuestros discursos y nuestros excelentes oradores a la sociedad. Y que lamentablemente este siglo es un siglo que entristece un poco a Grecia, porque no se mantiene como a mí personalmente me gustaría ver su curso. Claro, soy optimista y confío en la nueva generación y en quienes lo hacen posible. Una oscilación en la vida que tiene sus altos y bajos y en algún momento llegaremos a donde debemos. Para retomar entonces, mi primer negocio fue el gimnasio, que después se convirtieron en 3 y luego en 4.
Ayudé a mi manera y se abrieron muchísimos clubes en todo el país. Y los que ahora lo vean, no me gusta decir estas cosas. Gracias a todos por su apoyo, los quiero. Que después de años, al saber que también me dedicaba a la política, corrieron a apoyarme y estar conmigo, ¿lo puedo decir así? Bueno, mira, Constantino, este camino, hablo del ámbito deportivo, es un camino que personalmente considero positivo. Primero que nada porque tengo la conciencia tranquila. ¿Por qué te digo esto? Desafortunadamente, esta familia incluye también algunos elementos negativos, los cuales desvían la esencia de la gimnasia, la competencia noble y el deporte. Y me refiero a todos esos preparados, digamos los esteroides, los cuales, en mi opinión, generan resultados negativos en comparación con lo que realmente busca el deporte. Y claro, yo siempre fui la oveja negra ahí. Mis propios atletas, que participaron en muchas competencias, no habían tomado ni una aspirina. Y muchas veces recuerdo a Bagelaki, a Baburis, ahora si escucharon el programa, un atleta maravilloso. O a Fotis Christidis o cuantos otros chicos como Yanis Sofianos, muchos jóvenes que entrenaron y realmente se privaron de muchas cosas. En su alimentación se esforzaron para lograr ese resultado que debían tener y además su salud está muy bien. Nunca tratamos esos temas. Que se ocupen, los ves incluso ahora, son muy jóvenes, son gigantes, son bestias, son buenos muchachos y sobre todo, ahora que ya son grandes, se dan cuenta de lo buena que fue esa trayectoria que eligieron. ¿Sabes, Constantino? Muchos han llegado a un nivel excelente y son campeones, en mi opinión, atletas, aunque no hayan competido en torneos. Tuve el honor de entrenar con esos atletas, los llamo atletas porque para mí lo son atletas porque que estén bien. Nikos Kontopidis, mi amigo, quien nunca compitió en torneos, pero es un atleta excelente y con disciplina en su alimentación, en su entrenamiento. ¿Y cuántos otros chicos no solo hicieron algo bueno por ellos, sino que también lo transmitieron a los siguientes? Y eso considero que es el gran beneficio del deporte, es transmitir que, ¿saben algo? El deporte es una fortaleza de salud, una fortaleza de socialización en general y de educación. Entonces, lo que también juega un papel importante, y ahí es donde quiero llegar con el tema, en el tema de las competencias, es el recorrido. A veces, sabes, llegas al escenario y por algunas razones que pueden ser casuales o algunas que no habías previsto, no ganar, quedar en segundo, tercer lugar o ir un poco más atrás, eso no importa y se ponen tristes. Y en vez de entrar en el proceso de corregir ese detalle, muchas veces algunos de estos atletas recurren al proceso de decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar esto, vamos a tomar aquello, vamos a tomar lo otro. Te lo digo ahora, cuando los años eran más inocentes, no como ahora. ¿Verdad? Y al mismo tiempo, el deporte significa que te ejercitas, que intentas mejorar un rendimiento, mejorar y competir en un objetivo. Así, con el propósito del premio de la alegría que te dará de la recompensa que viene. Y no para entrar en un proceso, usar cualquier método para lograr tu objetivo, digamos, incluso pisoteando a ti mismo. No, tus padres no te trajeron al mundo ni te criaron para que tú des tan superficialmente ciertos elementos en su camino y que te lleve a una situación en la que lamentablemente muchas veces lamentamos la pérdida de personas. Y luego llega la iluminación y decimos, ¿por qué tenía que pasar todo esto? ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? Ahora, para aligerar un poco las cosas, ¿tampoco tú te dedicaste al deporte profesional? Yo no, nunca lo hice, o sea, nunca participé en competencias, me preparé muchas veces, siempre con la cruz en la mano, como decimos, y gracias a Dios.
había llegado a muy buenos niveles y porque yo tenía una obsesión, por decirlo así, me gustaba muchísimo, me impresionaba mucho la fuerza, por decirlo así. Llegué a una edad muy joven, como 19 o 20 años, y cuando abrí mi primer gimnasio, crecí mucho psicológicamente. Me sentía como un pequeño dios. Por decirlo así, estaba tan satisfecho con lo que había logrado que eso también me trajo un progreso increíble en mi entrenamiento. Yo llegué a poner 5 discos de 20 kilos de cada lado, hacía press de banca, claro, levantaba 260 kilos, sentadillas, hacía jalones y levantamientos que superaban los 300 kilos. Claro, y siempre sin correas. Los que me conocen aquí lo saben, nunca he usado correas. ¿Por qué? Porque eso lo tenía desde la halterofilia. Habíamos visto que usando tu agarre, también es una forma de protección para tu cuerpo. O sea, sí, la espalda es un músculo enorme, no es como la fuerza que tiene tu antebrazo para sostener, ¿verdad? Sí, pero ¿qué pasa en ese caso? ¿Le preguntas a tu cintura si puede hacerlo? ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero el hecho de que subas y te construyas con tu propio esfuerzo, que empieza desde el agarre de la barra y te llevará hasta donde se abran los dedos, por decirlo así, aunque la espalda tire más, es solo un ejemplo. O de manera similar, cuando haces dominadas, ves que muchas veces tu espalda tira para hacer el movimiento, pero de alguna manera tu mano te traiciona. Pero eso es precisamente el secreto de la evolución, es el secreto del esfuerzo por hacerlo mejor. Ahora te voy a decir algo sobre esto. Cuando aprendí a hacer balanceo en la barra, como te conté, hacía dominadas con mi hermano y demás. Ahí me golpeé la mandíbula por primera vez. Normalmente veía que usaban correas para intentar sostenerse al girar el cuerpo. Entonces yo, porque era impaciente, un poco arriesgado y me sentía fuerte, lo logré y lo hice sin correas, hice la suspensión y cuando mostré eso, digamos, ahí con el grupo todos se volvieron locos. Lo digo porque es una defensa. Cuantos más elementos pongas para lograr el resultado, puede que también te cause un problema. Porque, Constantino, insisto, no solo importa el resultado, sino también el esfuerzo y el camino recorrido. ¿Cuántas veces me he atascado con el peso en sentadilla? Muchas. ¿Y en el banco, que tengo que moverme para quitar los kilos? También muchas. Pero así es como tomas valentía. ¿Entiendes lo que quiero decir? No necesitas una grúa encima de ti, digamos, y decir que levantas esos kilos mientras tienes la grúa arriba sosteniéndote. Lo digo ahora para que la gente aquí entienda algunas cosas. Y claro que sí. Entonces, yo era un gran amante de la fuerza. Siempre hacía ejercicios básicos y muchas series. Creo que eso es especialización, como en el levantamiento de pesas, donde hacemos 3 o 4 ejercicios específicos por años. O el boxeador, por ejemplo, para aprender a lanzar el puño, durante años hace ese movimiento, camina y lanza el puño, mueve el hombro, es solo un ejemplo. Así también entras en un proceso de desarrollo. Cuando tenía el gimnasio en Lofo, había alcanzado una complexión física de alrededor de 118 kilos. Con el rendimiento que te describí antes, ¿no sabes qué decían? Decían, Zaharopoulos va a morir por las medicinas, así como está. No creían, o sea, que una persona pudiera llegar a un nivel y rendimiento tan alto de manera natural. Y cabe señalar que jugábamos básquetbol, teníamos una resistencia increíble, no pesaba 118 kilos de puro músculo, estaba fuerte, pero mi cintura era normal. No tenía los conocimientos que obtuve después. Entrené muchos años a atletas como Grigoris Karagianis. Que le vaya bien al muchacho. Alcanzó los Juegos Mediterráneos, ganó el campeonato nacional y el de la IBP sin tomar ni una aspirina. En los Juegos Mediterráneos, a los que fue con Espirio, Burnazo no podía creer el nivel alcanzado por ese atleta. Y claro, ¿sabes qué? Cuando decías que eras limpio, pensaban que eras acomplejado o mentiroso, decían que no era cierto. Preferiría uno en el escenario mundial, 3, 4 o 5 escalones más abajo, pero que todos fueran naturales.
Fíjate, y especialmente con los conocimientos, Constantino, que existen ahora, la posibilidad alimenticia que te da la vida cotidiana. Los gimnasios son increíbles, no hay gimnasio al que vayas y no te impresione, tienen de todo, son increíbles. Tienes todo frente a ti. No hay razón para usar suplementos. Para esas personas que en el pasado los usaron, ahora que se han vuelto más sabias, porque al crecer una persona nunca le dirá a su hijo, ven aquí, hijo mío, te voy a poner 5 inyecciones y no sé qué más. No, porque primero ya pasó, ya sembró esa cosa. Ve que a veces también es ficción, porque esas cosas, pues, sabes, te dan algo fácilmente, pero luego te tiran más abajo de donde empezaste. Es mejor avanzar poco a poco y consolidarte. Ahora entro a los gimnasios, tengo 60 años, y los chavos me ven y me dicen, ¿qué haces ahí? ¿Te metes algo? Cuando levanto 180 kilos en peso muerto y jalones, ahora lo hago con manos desnudas, ya que tras años tuve muchas lesiones. Tenía tiempo sin hacerlo y hace poco hice 120 kilos en banco, así 4 repeticiones. Sí, alguna vez hice 5 discos de 20, te dije 5 y 5, pero con los años tuve lesiones en los hombros. Desde ahí sentí una satisfacción increíble. Pero también cuando los demás te ven, porque empecé de manera más ideal desde el verano pasado. Por cierto, incorregible y sin tener excusa injustificable. Por años estuve algo ausente y no hacía ejercicio, por eso subí algunos kilos. Pero quiero decir lo siguiente, el gimnasio, que es lo número 1, y la alimentación te darán todo. Te voy a decir un nombre. Me acordé de Flashia, mi amigo como un hermano. No nos vemos seguido, pero se ha quedado en mi casa, crecimos juntos, ha ido a mis gimnasios y a veces dormía ahí. Para decirlo así, Yanis Koparidis, quien en mi opinión es un atleta fenomenal. Nadie creyó que él no tomó nada, ni una aspirina. Si lo analizas y entras en el juego, lo verás. Esa calidad y definición no se encuentran fácilmente, ni en Grecia ni a nivel internacional. Y este atleta, que muchos de mis amigos y alumnos que tuve en los gimnasios lo conocieron porque estaba en los gimnasios, pues se sorprendieron por su calidad. Y puedo decir que esta persona, en combinación con mi propio camino, inspiró a muchos jóvenes quienes entraron en el proceso a comer pollo, papas ahí de manera constante, con pocas verduras, con pocas zanahorias. Eso y no te pasa nada, te lo aseguro. Escucho que dicen, comer eso por un tiempo, por un periodo, no te pasa nada, te lo aseguro. Solo te afecta el exceso y las cosas malas. Estaba hablando con Flex Wheeler en 2008, estaba justo a mi lado en el Mr. Olympia y me dice, por unos 65 días comía pollo y camote todos los días en 2008. Bueno, te lo digo porque te lo suelto así medio raro. Poco a poco también te voy a meter en este juego. Sobre los temas del extranjero, quiero decirte que sin verdadera privación, no, pero ojo, tener hambre o privarte implica elegir ciertos grupos de alimentos. Así, no puedes llegar a ese resultado tan marcado fácilmente porque el organismo es una función muy simple. No necesita mucho, nosotros lo complicamos creyendo que necesitamos más. En un seminario que di en algún momento puse el ejemplo de los caballos de carreras, esos caballos, te informo. Todo el año comen lo mismo. Todo el año su alimentación está perfectamente equilibrada. Y no me refiero literalmente, sino metafóricamente. Y por eso tienen esa increíble salud y fuerza. ¿Cuál es el objetivo? Mantener su masa muscular y, de ser posible, fortalecerla aún más. ¿Cuál es el objetivo del fisicoculturismo? Es darle estrés, darle presión al músculo. El músculo no entiende que estamos haciendo fisicoculturismo. Pero como un mecanismo increíble, el organismo humano te dice que para soportar esa presión hay que darle un poco más de fuerza. Así es como genera más fibras, digamos, y crece. Primero está el ejercicio, especialmente la intensidad.
no de forma continua, sino enfocada durante el ejercicio. Y por supuesto la recuperación que viene después, que es la que te da el crecimiento, debes complementarla con carbohidratos para rellenar el glucógeno que se ha ido de los músculos, del cuerpo, y al mismo tiempo con proteína de alto valor biológico. Los huevos son lo mejor y además económicos, para que automáticamente esta fábrica perfecta que se llama producción de masa muscular pueda empezar a funcionar. No se necesitan muchas cosas. Lo explico sencillo para que nuestros amigos entiendan. Nada más. Los factores externos, que ni siquiera quiero nombrar, vienen y crean una, por decirlo así, una asimilación y creación más rápida. Pero, querido Constantino, eso es algo ajeno. En algún momento se detendrá. ¿Y qué más? Cuando tienes una fábrica tan increíble, todos nosotros vamos y la anulamos y le damos algo fuera de lo natural que creemos que le dará un resultado aún mayor y más correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Destruimos nuestra propia fábrica, el metabolismo. Por ejemplo, ¿existe una hormona de crecimiento más potente que la humana? No, por eso los bebés crecen y se vuelven adolescentes y adultos. 2 metros. ¿Quién hace eso? ¿Toman anabólicos o hormonas? Lo hace la hormona de crecimiento natural. Ahí es donde intervienen las indicaciones de médicos, expertos y de ustedes, los entrenadores. Cuanto mejor tratemos a un bebé, un infante, un niño o un adolescente, mejor desarrollo físico le daremos. Y es algo que lo acompañará durante toda su vida. Ustedes que son científicos, ahora en la educación física y mañana enseñarán esto, no les dirán que saben algo. Su dedicación, chicos, en el punto crucial de la adolescencia con la educación física es una dote y una de las cosas que tendrán para toda su vida. Eso no existe porque estás construyendo una estructura, una construcción a la que le has dado los cimientos y la esencia. ¿Cuál es el aspecto más crucial en una construcción que los marcará por años? Entonces, ¿qué quiero decir? Que la impaciencia, la falta de conocimientos, el exceso, todos esos factores negativos hacen que algunas personas obtengan resultados fácilmente y rápido. ¿Entiendes? Si pierden la esencia, pierden el bosque. Y después llegará el precio a pagar. Ojalá no llegue, pero no puedes ir contra la naturaleza. Tenemos nuestros órganos vitales, nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro corazón, todos esos que funcionan con ciertos ritmos específicos. Aquí no haces nada de eso y te arriesgas. Así que haz la señal de la cruz para estar bien y les damos una carga adicional. ¿Por qué? Para que el brazo mida 55 centímetros o levantar 350 kilogramos en vez de 250 o 280 que se logran naturalmente, o solo para lucir músculos y huesos, ¿entiendes? Tener buena imagen, pero arriesgar la salud y luego tener que revisarnos. Señor Tasso, buen mensaje lo que dijo. Porque ahora todo esto está de moda, todo viene de Estados Unidos y nosotros seguimos la tendencia. Solo quería preguntarle ahora, ¿me puede decir qué pasó con los gimnasios y por qué los cerró? ¿Y cuándo empezó la constructora? Por supuesto, los gimnasios entonces. Mi último gimnasio lo cerré en 2010 y de hecho el lugar era de mi propiedad desde el 97. Entré en un dilema, dije que cerraría los gimnasios por completo. ¿Habías estudiado para político? Al mismo tiempo, ¿Junto con los gimnasios? con el primer gimnasio, después funcioné como empresario, entonces... Porque también tenías el conocimiento. Creo que encaja perfectamente tener ese conocimiento. El conocimiento en general encaja con todo. Ahora puedes estudiar, tú terminas una universidad y te deseo lo mejor como entrenador, como profesor de academia de gimnasia. Pero aquí veo en la realidad que tienes otros talentos. O sea, el tema del periodismo, por ejemplo, no lo has estudiado, es solo un ejemplo, ¿verdad? Aún así, podrías desarrollarte porque te apasiona. Yo, por lo poco que te he conocido antes de hoy, por todo ese recorrido tuyo, y veo a un joven con una mirada limpia, corriendo por cada rincón de Grecia, encontrándose con la gente.
Eso es honorable, por supuesto, tanto para quienes encuentras como para quienes te encuentran. Hacer ese esfuerzo, tú no estudiaste eso, eres entrenador, pero es un aspecto de tu amor, que es el deporte, porque creo que todo empieza por el hecho de que tú también amas el deporte. No solo te da la oportunidad como científico, sino que yo tampoco estudié en la Academia de Educación Física, soy entrenador autodidacta. Lo digo así, la verdad he leído la mayoría de los libros principales que tú tienes, no he hecho mis exámenes, porque aunque me gustan los títulos, no tengo obsesión por ellos. No hace que una persona destaque solo porque obtenga un título. ¿Qué tan capaz eres realmente, como decimos? Como decía mi padre, te lo dice la sociedad y cómo vas a avanzar. ¿Quieres que responda ahora? Los estudios, que de hecho a mí también me ayudaron muchísimo, me abrieron los horizontes para otras cosas. Me abrieron los horizontes para el área que amaba mucho, que es el gimnasio. Y por cierto, déjame aprovechar la oportunidad para decirte algo, que si pudiera y si los ciudadanos me dieran la oportunidad y entrara en un proceso gubernamental en deporte que a veces me han propuesto, no es para este momento. Así que diría que el gimnasio por sí solo es un deporte, o sea, yo podría considerarlo como un deporte. Porque mira, lo que pasa en el gimnasio, Constantinos, no lo encontramos en ningún otro deporte y para ser más específico, el gimnasio, el fisicoculturismo, es un eje por el que pasarán todos los gimnasios. Lo has escuchado eso de muchas personas. Yo solo quiero señalar lo siguiente, que no es solo eso. En efecto, con la ayuda del equipo en un gimnasio se fortalece cualquier grupo muscular, así que se puede aplicar a cualquier deporte. Es que el gimnasio como entidad, porque para mí es una entidad, es una forma de vida, es un proceso que quien lo conoce difícilmente se aleja de sus garras, como decimos. Es una actividad que para mí, si pudiera convertirse en una forma de competencia deportiva, la llamaríamos concurso de desempeño en gimnasios. Por ejemplo, entonces, así que quiero enfatizar, y porque he vivido esa parte, que el gobierno debe apoyar aún más a los gimnasios. Realizan una gran labor. Además, también leí que en un país, no recuerdo ahora cuál era, permitieron que los jóvenes entraran gratis. No sé si lo leyeron. ¿Viste Suecia? Sí, es posible, porque de hecho Entran al gimnasio, no pagan. De hecho, aquí las grandes industrias, las fábricas tienen sus propios espacios, sí, que funcionan como descompresión. En el corporativo. Exactamente, y claro, es una receta que solo trae cosas buenas, no hay discusión, por supuesto. Respeto a los profesionales y a todos en los gimnasios porque también lo he vivido, como Tasos, como Zaharopoulos, como dueño de gimnasio. Todavía puedo decir que en Grecia los gimnasios son baratos, son económicos, no son caros. Sí, está bien. ¿Quieres que te diga por qué? Si lo comparamos con otras profesiones que no quiero menospreciar, por Dios, las peluquerías, los salones de uñas, todo eso que no menosprecio, repito, no quiero menospreciarlos en conjunto. Son más caros que ir a un gimnasio. Para montar un gimnasio se necesita muchísimo dinero. Te ofrecen muchísimas cosas. Exactamente, y entras con una membresía, no sé, de 200 euros al año, por ejemplo, o 300 en algunos casos, creo. Vas cuando quieras, te bañas, te arreglas y haces lo que gustes. Los ensucias, sudas en ellos, te desahogas y pagas 200 euros al año. No lo digo por Dios, sí, así. Yo quiero que los gimnasios sean aún más caros. No lo digo ahora, ¿por qué? Por los ciudadanos, primero, lo merecen. Además, muchos dueños de gimnasios han tenido que cerrar por esto. ¿Por qué salir no sales? Es algo concreto y creo que tanto el griego como en general el ciudadano lo va a apreciar. Para los que hemos viajado al extranjero, si vas a ir a América,
Si Europa está cerca y viajas a Italia, notarás lo caros que son los gimnasios. Hasta Bulgaria, he visto. Lo sé bien por mi familia en Bulgaria. Son mucho más caros que los gimnasios griegos, que no les piden nada. Los gimnasios son excelentes y tenemos entrenadores muy buenos. Con pasión. Muchos jóvenes van a gimnasios. Yo también asisto y a veces cambio de lugar por pasatiempo. Puedo ir ahora a un gimnasio de todos modos en Kifisia, pero también voy a Java con mi amiga Dota, que es como mi paisana, digamos, y a otros gimnasios que son excelentes. Han invertido millones en equipo, tienen grandes gastos y todavía las rentas son muy bajas. Veo que te apasiona el deporte en gimnasios, aunque hagas otras cosas. Eso es amor, el ejercicio y el gimnasio son amor. Cerré mi gimnasio en 2010, el último, y aún lloro al contarlo. Si pudiera, lo haría muchas veces más. No por subsistencia, sino por mí, mis amigos, mis hijos y ese estilo de vida. Creo que el gimnasio, con la función que debe tener, y lo recalco de nuevo, es una fortaleza tanto para los jóvenes como para todos nosotros. Es psicoterapia cuando intervienen factores externos. No, ahí, Jota, eso no se puede hacer. El padre no manda a su hijo al gimnasio, ni la madre, para que luego vaya al baño y haga, no sé, lo que sea. Por ejemplo, una inyección no es la razón. Ningún padre manda a su hijo al gimnasio por eso, y es una lástima. Y ahora me dirijo, a través de su cámara, a los excelentes amigos que son la mayoría de mis amigos, los entrenadores que enseñan. Sin decir nombres, ¿a quién menciono primero? Hemos pasado juntos, hemos compartido pan y sal con todos los muchachos. A Tasso, a Misail y Di, quien me viene a la mente que son maravillosos, personas, tienen conocimientos, den a los jóvenes el conocimiento que han adquirido durante tantos años y que exijan dinero para que se pague ese conocimiento. Donde el conocimiento es valioso, eso te forma. Tenemos en la hermosa Kopi, cerca de Rodos, a Davidó Balasa, tenemos a Kefaliano, que también abrió un gimnasio, a Mijalis, es decir, de toda Grecia. Antes mencionaste a mi amigo, Katselo. ¿Qué han aportado estas personas a la sociedad, al ámbito deportivo? ¿Y cuántos más? A Nicolaros allá, en Laconia de Esparta, a Katsouris, a Espiros, que esté bien, en Corinto. ¿Cuánta gente me viene a la mente? Con todas estas personas hemos entrenado, hemos compartido pan y sal con ellos. A Giannis, hasta Mulis, Giannis mío. Entonces, ¿cuántos chicos nos conocemos entre nosotros? Den su conocimiento y nada más. Tienen gran conocimiento, son excelentes en su trabajo y lo aman, por eso han progresado en su vida. Por esta parte, debemos dar conocimiento a los que vienen después, no hay otra cosa. Que baje un poco el nivel en el fisicoculturismo, no importa tanto. Voy a Estados Unidos desde 1996, Constantinos, y soy juez internacional en la UABA desde 1991. ¿Entonces también eres juez? Por supuesto que lo soy. ¿Qué puedo decir? ¿Por dónde empiezo a recordar? Hola Nico Tsunaki, hola Tasso Coligionis, a todas esas personas que realmente quiero. Hemos vivido mucho juntos en Grecia y fuera, con Spyro y Carida. A todas esas personas que llevábamos, a los atletas en el extranjero, y realmente teníamos un excelente grupo de atletas. Y desafortunadamente algunos de ellos ya no están, y realmente los extrañamos mucho, los extrañamos por varias razones. No quiero mencionarlo, todos sabemos, y me pongo triste por algunas cosas porque sabes, Constantino, ese maldito conocimiento debe ir acompañado. ¿No sabías lo que iba a pasar? Ese maldito conocimiento, la humildad que debemos tener, todo eso son fortalezas para avanzar en nuestra vida. No estrechemos el tema. Quiero decir lo siguiente. En 1992 yo era representante de la IBB, porque fui con Beni y con Jordán en ese entonces y les dije, chicos, voy a ir al SN.
En Graz, la IBB organizó el Campeonato Mundial en honor a Schwarzenegger en la ciudad y país donde nació, Austria. Quieren que transmita algo y en ese entonces también teníamos el tema polémico con Vergina y con el nombre y todo eso del asunto de Macedonia, y para hacerle publicidad en honor a Jordanis entregué a Ben Winter la estrella de oro de Vergina. Y representé a Grecia a la IFBB. En ese entonces, porque por algunos motivos personales los chicos no podían ir al extranjero, quiero decirte que, más allá de este proceso, luché porque, repito, ese amor me impulsó a conocer el deporte, a decir que todos amamos el fisicoculturismo. En el extranjero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Aquellos que veíamos en las revistas, yo fui de los afortunados que logró estrecharles la mano y no solo eso. Te voy a decir algo que para mí es muy conmovedor. ¿Sabes qué es? Atletas que admiras, que son más o menos de tu edad o un poco mayores que tú, juzgarlos en el escenario y que te pregunten cómo los viste en comparación con el año pasado. Me refiero a Eduardo Kabak, por ejemplo, menciono a atletas que tanto en Europa como en América llegaron muy alto y algunos de ellos se perdieron injustamente. Algunos de ellos se perdieron injustamente. Bueno, en el 96 fue la primera vez que fui a Chicago al Mr. Olympia, 1996. Supongo que Dorian ya había salido entonces. Sí, Dorian ya había salido. Por cierto, tuve suerte en la introducción del casete que muestra cómo comienza el Mr. Olympia, donde hay algunas personas que toman imágenes del evento. Yo también estoy en esa fiesta, te lo mostraré al terminar el programa, solo como dato enciclopédico. Es el casete que inicia el Mr. Olympia del 96. La de apertura, la que muestra los nombres ahí dentro. Los patrocinadores. Todo eso en algún momento también me muestra a mí, me capta ahí adentro, aunque no tenga que ver con eso. Fue mi primera vez en el Mr. Olympia y por suerte conocí a John Johnson, asesor de Manion, y entré al backstage. Vi a esas bestias de cerca en el momento en que estaban calentando. Claro, desde entonces he ido muchísimas veces. Adquieres un conocimiento increíble. Es impresionante lo que obtienes, especialmente cuando quieres mejorar aún más el resultado de tus conocimientos. Muchos mitos ya se han ido, Constantino. Esos grandes ya se llevaron casi todo, como decimos, y los mitos desaparecen. Esos grandes son monjes. En su entrenamiento y por eso han llegado a este gran resultado. Sí, también existe esa tontería, por decirlo así, también está esa parte, pero no es el punto. No es ahí donde apuntan cada vez, apuntan a que yo recuerde. Como ahora terminan las competencias, en la mañana me quedaba en el mismo hotel donde se habían hecho las competencias en Chicago. Fui al gimnasio en la mañana, me desperté a las 6 y ahí estaban Shorey, LeBron y Wille. Lo hago porque al día siguiente empezaron a eliminar el agua y lo acumulado por los carbohidratos. Así fue. Y claro, tras años de verlos muchas veces, también tuve el honor de platicar con ellos en varias ocasiones. El año pasado regresé al Mr. Olympia en Las Vegas. Le conté a Shorey, le mencioné que cuando te vi en backstage en el 96 pensé, ¿ese es Shorey? Llevaba un pants negro, Constantino, ya sabes. ¿Qué puedo decir? ¿Qué físico? ¿Cómo puede ser una persona así? Se desmitifican muchas cosas, quiero decirte. En cuanto se quita los pantalones y apenas apoya un poco los pies, sus piernas se volvieron así de grandes. No te lo puedes imaginar. No miremos la cinta métrica en el escenario, no medimos con una cinta métrica, es una ilusión óptica, es cómo construimos inteligentemente un cuerpo, para ganar y dar esa imagen general que nos dará el primer lugar o una posición alta merecida. ¿Lo digo así? Entonces, ¿cuál es el objetivo? La calidad. Incluso ahora, mira, por ejemplo, está Fitzwater, un atleta nuevo, como le digo.
Específicamente el año pasado que quedó cuarto en el Olimpia, no el año pasado, antepasado quedó cuarto, y me lo encuentro en el hotel y le digo que podrías haber quedado tercero porque en mi opinión era mejor incluso que el Lashforn, era mejor y más definido, pero no tenía el nombre, así que este atleta en particular, a quien admiro muchísimo, ves que todo el año mantiene el mismo peso, solo sube 2, 3 o 4 kilos. Se construye con calidad, no se hace una temporada baja para perder, es un error actuar así. Escuché que Dauda llegó a 150 kilos. Recuérdenlo ahora, cuando venga al Olimpia. No sé si va a competir ahora en el Arnold Classic, dicen que puede que no compita, no sé, va a estar peor. El secreto no es la masa, es la calidad lo que se está perdiendo ahora. Por supuesto, tuve el honor y la alegría de conocer a casi todos los Mr. Olympia, desde Frank Colombo hasta Arnold Schwarzenegger. Claro, te cuento otra historia sobre eso. Frank Zane, Dickerson, Chris Dickerson y esos atletas, y poder conversar con ellos siempre con humildad y con mucho respeto, y aprender cosas de esas personas porque son referentes en el mundo del fisicoculturismo. Y todas esas personas, tú sabes, tenían una característica en común, todos eran sumamente inteligentes. No es casualidad alcanzar una posición tan alta, y me refiero también a los atletas griegos, no solo a los extranjeros. Déjame decirlo así, porque aquí también, para alcanzar una posición alta, el aspirante siempre debe tener un alto coeficiente intelectual para poder construir su estrategia correctamente y llegar a un nivel que se compone de muchos parámetros. Para lograrlo quiero decir lo siguiente. Gracias, bajemos un poco el listón. Mejoraremos un poco la calidad del recorrido, porque ahí está toda la crema innata de la calidad que vamos a recibir. Querido Constantinos, el recorrido no importa, puede que en algún momento ni siquiera lleguemos a un punto específico, pero lo importante es que hayamos disfrutado el camino. ¿Sabes a qué me recuerda? Vas y asistes a una ópera o a una obra de teatro o a una buena función o a un buen festival y veo a algunas personas que ponen sus celulares ahí, fíjate, y miran. O sea, amigos, disfruten lo que están viendo, absorban el resultado, porque eso es lo que va a quedar. Les dará educación, formación y mejorará sus vidas, haciéndolos mejores personas. Lo mismo ocurre con el gimnasio y el ejercicio. Que nuestro objetivo no sea ir a ganar fue una injusticia. El otro quedó segundo, el juez. ¿Se pelean? No, no es así. Gira y saluda a quien esté cerca de ti. En un mes quizás seas tú quien esté al frente. No importa, ya que el fisicoculturismo suele ser un deporte subjetivo cuando dos atletas están muy parejos. Por eso abajo hay un panel de jueces, no siempre en número impar, porque con solo un voto el otro puede ganar. No significa que el otro, ¿sabes? A menudo quienes más dañan son amigos, aduladores o incluso entrenadores, a veces para justificar el resultado. Y elevan y ponen al atleta en un nivel tan alto, que lo hagan pero no a costa de otra persona. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ahí es donde surge todo ese proceso. El deporte une. Eso es común en todo el planeta. ¿Por qué lo digo? Porque hasta en competencias internacionales hay disputas, ¿verdad? Pero las especificaciones para que un atleta participe en una competencia son mucho más estrictas, así que los ves como soldaditos. Todos actúan con absoluta disciplina en ese aspecto. Hice mi primera competencia en 1991. 91, fíjate. Desde entonces he hecho alrededor de 16 competencias. Ninguna competencia tenía boleto de entrada porque lo hacía con mi propio patrocinio, con el patrocinio de amigos. Algunas de esas competencias también tenían premios, así que simplemente daban exactamente, porque en la vida, Constantino, tienes que recibir algunas cosas, pero a veces también tienes que dar un poco. Y para relacionarlo, esa es otra razón por la que quería entrar en la política.
Porque una persona, el que habla, que ha pasado por un esfuerzo realmente grande y escalonado en su vida, considero que debo transmitir esas experiencias y resolver problemas, porque sé con cosas sencillas cómo puede ayudar un político para mejorar nuestra vida diaria. ¿Cuándo entró en política? Mi primer involucramiento fue en los 90, cuando ya me habían hecho propuestas. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque en ese entonces tenía 4 gimnasios, tenía una empresa de seguridad, no te he hablado nada de eso, está bien, quizá lo hablemos en otra conversación. Tenía la oficina técnica, era contratista, tenía un proceso múltiple que me permitía tener un círculo de conocidos muy grande. Participé en el ámbito deportivo como dirigente y organizador. Destacaba en relaciones públicas. Sí, mira, eso es una suma de experiencias, no es otra cosa. Poder unir a personas diametralmente opuestas es difícil, ¿sabes? No está mal que en una mesa no estemos de acuerdo, el asunto es, al menos, estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, que somos personas civilizadas. Así es, pero también por la reflexión con la que nos iremos y llegaremos a nuestro destino, vamos a pensar y procesar esta conversación. ¿Entiendes a qué me refiero? Y eso también es una unión de personas. Lo malo es cuando no estás de acuerdo con alguien, perder el control y acusarlo o insistir en algo que solo está en tu mente. ¿Verdad? No todos podemos tener la razón, no se puede. Ambas opiniones son respetables, te daré oportunidad de expresarte y la consideraré. Siempre de una conversación sale un buen resultado, siempre. Y desafortunadamente, para irme a esa parte que parece no relacionada, pero sí lo es, porque tiene que ver en general con el comportamiento humano. Y eso lo encontramos también en el deporte, en los atletas, los fisicoculturistas, mis queridos amigos, y en el ámbito del atletismo y el deporte en general, que cuando un atleta se destaca, mejora y avanza, tiene 2 características. Va a tener a algunos que lo aplaudirán y lo amarán de verdad, y puede que haya quienes lo envidien, lo desprecien y le saquen muchas maldades. Y desde su casa, desde su sofá, que nunca han agarrado pesas en sus manos, critican diciendo que él se hizo así por las medicinas, que fue por esto, ¿entiendes? Eso no es cierto. Sí, estamos en contra de todo eso, pero el esfuerzo es enorme para que un atleta llegue a un nivel muy alto. Así de simple. No debe ser el objetivo la ayuda, el objetivo debe ser el camino y el esfuerzo a largo plazo. Ahora, la política se me acercó, por así decirlo, desde la década de los 90, desde el ámbito del PASOK. Eso no tiene nada que ver. Claro, no hice nada porque en ese entonces estaba muy concentrado y tenía mucho trabajo. Me halagó toda esa actitud y la propuesta, pero desde pequeño puedo decir que siempre fui una persona que se mantenía informada constantemente. Y eso, claro, sabes, es algo que habíamos adoptado de nuestros padres. Mi padre podía ser ciego, pero no había manera de que no supiera lo que realmente pasaba en la sociedad. Escuchaba todo mi madre, no lo voy a olvidar. Casi todas las tardes leía en voz alta el periódico para que mi padre, que no podía leer, también escuchara. Nos recortaban notitas del periódico y nos las ponía, digamos, nuestra madre en nuestro escritorio, ahí en nuestro libro, para que leyéramos el recorte del periódico. Doy un ejemplo, pero mira, cuando has crecido en una familia difícil, Constantino, quieras o no, tienes esas preguntas, son políticas. Nuestra vida diaria también lo es. La cuestión es si algunas personas tienen, ¿cómo decirlo?, el estómago, tienen la capacidad de meterse en esto y tratar de hacer algo, que no sean solo observadores. Por supuesto que no menosprecio a los observadores. No, porque algunas personas pueden querer pero no poder. No todos pueden hacerlo. No todos pueden, depende de las circunstancias, suerte y habilidad. No subestimo ni exalto a alguien que se involucre en este proceso. Con todo esto, en 2004 conocí a Kyriakos Mitsotakis en un evento, una gran fiesta preelectoral en Peristeri en 2020.
Busqué y lo encontré incluso durante el COVID, por cierto, y ahí hablamos de manera más alentadora. Llegaron casi al final en el 23 y me incluyeron en la boleta del sector norte. Eso ya no importa, solo quería contarte que desde entonces he estado en muchos comités. Me han pedido consejos en momentos difíciles. Que surgieron... Tras 2020 participé más en este aspecto. Mira, pasé por una etapa, ahora que lo menciono, de mi amigo Vasilis Leventis, de la Unión de Centristas, a quien conocí completamente por casualidad a través de un proceso profesional. Es una persona valiosa a quien respeto mucho. Aprendí mucho, me dio la oportunidad y realmente me apoyó como si yo fuera un diputado electo, por decirlo así, y le debo mucho en ese aspecto. Y sin embargo, mis convicciones en general y mi trayectoria me llevaron a acercarme y a identificarme con Kyriakos Mitsotakis. Usted... ¿Cuál es su objetivo? Es decir, ¿qué quiere lograr con esto? Mira, mi objetivo es intentar conseguir un puesto de firma, y me refiero cerca del Parlamento, dentro del Parlamento, aún mejor. Lo digo porque es muy difícil, especialmente en el sector norte donde me presento, pero al final eso no es lo único necesario. Porque cuando el gobierno confía en ti y te da un puesto en el que puedes lograr resultados en un área, eso es igual de importante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que mi objetivo es intentar aportar algo, devolver algo a la sociedad. Tengo 4 hijos pequeños, sobrinos, amigos queridos y personas cercanas cuyas familias no siempre distingo. Aunque lamentablemente este campo de batalla de la vida nos aleja de seres queridos, a muchos de los cuales, muchísimos de ellos, los he conocido en los gimnasios y a través del deporte, personas que luchan por ganarse la vida. Son personas honestas que, lamentablemente, la vida puede que no les dé lo que merecen, pero tienen dignidad, tienen una mirada limpia, tienen integridad. Recuerdo a Panayotis Taktí, un gran amigo de los gimnasios en esa época, que también participó en la producción. Le costó trabajo, pero sigue siendo una persona íntegra y eso es, sabes, una gran medalla en la vida para todas esas personas. Quería entrar en la política y quiero entrar, y si Dios me lo permite, porque creo que es un don y un honor que una persona envejezca. Al menos puedo decir que lo intenté, no solo critiqué desde afuera, aunque ellos también son necesarios. No los culpo, lo repito. ¿Sabes algo, Constantino? La política es una gran humillación. Le das la oportunidad a personas que quizás nunca han trabajado en su vida de juzgarte, de difamarte, de decirte cualquier cosa, y tú tienes que quedarte ahí mirándolos hasta que terminen su última frase y luego responderles. Pero así es el juego, no cambia desafortunadamente. De hecho, la política es un lobby cerrado. No es fácil que alguien entre en la política, porque tiene que tener la capacidad social, por decirlo así, antes que nada para poder lograrlo. Debe tener la capacidad económica, poder darse el lujo de dedicar tiempo, por decirlo de alguna manera. Alejarse de su familia, hijos, esposa y seres queridos durante horas para sacrificarse. Eso, para muchos que no lo saben, parece que somos presumidos y buscamos publicidad. Algunos eligen la política como profesión, ¿puedo decirlo así? Error. Error. Mira, la política no es una profesión, la política es Un corral es como un balde con un agujero. No puedes juntar agua, siempre se pierde. O sea, para entrar honestamente me refiero, y trabajar correctamente, cualquiera que entre en la política desde el punto de vista económico, no hay manera de que gane algo, aunque la gente tenga en la cabeza, y muchas veces con razón, que los políticos se llevan dinero y hacen cosas por aquí y por allá, etc.
No voy a negar que el pueblo es sabio y siempre dice lo correcto, no se equivoca. Yo soy de esas personas, entonces, que porque viví en una familia difícil, fíjate, pero con mucho amor, y creo que eso es un arma muy poderosa, con verdadero amor con mis hermanos. La vida a veces, sabes, al ir creciendo, trae las cosas un poco extrañas, pero creo que las bases no se olvidan y los recuerdos nunca se van y son imborrables. Todo eso es lo que te da herramientas, quiero decir, para seguir adelante hacia algo más. Eso es lo que quiero lograr, si puedo ayudar aunque sea a una sola persona. Participar en política, aunque solo sea corrigiendo un artículo de los muchos en boletines oficiales y leyes para mejorarlo y beneficiar la vida diaria. Y sabes, muchas veces, querido Constantino, no se necesita dinero para corregir algunas cosas. Aunque nuestra patria se arrodilló, fue desollada, es decir, realmente fue desollada todos estos años anteriores por los memorandos y por la mala gestión. Puedo decir que muchas cosas podrían haberse hecho un poco mejor, porque las habrían arreglado personas más especializadas. Para decirlo así de simple, me da pena decirlo. Muchas veces personas que están listas para la foto y destinadas a ese propósito toman posiciones en la política. Es decir, por sus padres y estudios lo tienen, Por supuesto. que considero que estudian para poder llegar a ser, para ser elegidos, que se apoyan en el poder de los anteriores para poder conseguir los votos, pero no tienen una percepción absoluta de la vida cotidiana. Aquellos que han podido y que han logrado pasar también por la sociedad, quizás sean mejores políticos. Lo diré simple, la política se está desprestigiando. Se desprestigia la política con hoy y con i. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una distribución desigual del pastel. Muchas veces no hay una correcta repartición en lo que llamamos el bien común. Que todos la pasemos lo mejor posible y de manera justa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y eso muchas veces sucede. Así como una familia que no administra bien su dinero y posiblemente se encuentre en una situación difícil porque hace compras innecesarias e inversiones innecesarias, superficiales. En resumen, eso terminará perjudicando a la familia, así como sucede en la sociedad y el país. Pero en ningún caso debería. A las personas que se ponen al frente, que luchan para reclamar por la patria, para reclamar por el conjunto social, y hablo de los políticos, tampoco debemos decapitarlos, debemos mantenerlos sanos para que puedan hacer algo bueno. No podemos por un lado exigirles y por el otro tratarlos como al pariente pobre, ¿verdad? Digamos, yo creo que cuando alguien sube de rango, digamos, tiene más responsabilidades y recibe más críticas. Sí, cuando te expones, la primera arma con la que debes equiparte es que vas a escuchar las primeras cosas desagradables. Porque muchos de los que critican dicen que tú fuiste, así que ahora aguántate. Sí, No tengo ninguna objeción a eso. Ya te dije antes que la política es difamación. Pero mira, en la vida avanza gracias a las personas que toman la iniciativa para cambiar algunas cosas. El éxito es cambiar algunas cosas en tu vida, pero la excelencia es cuando alcanzas un nivel alto, cuando las cambias de manera regular. Y eso implica un costo, es un costo muy importante que empieza por ti mismo, por tu propia gente, repito, incluso por los desconocidos, y en general la sociedad que por alguna razón todos creen que alguien les debe algo, alguien, pero no es así, nadie te debe nada, las cosas son muy simples. Tienes que entrar tú mismo al juego y luchar por lo que quieres. El hecho de que hayas nacido privilegiado o no privilegiado, ese es el juego. ¿Qué harás? ¿Vas a retroceder o regresar? y les digo algo más, creo que quien realmente puede cambiar el mundo, mejorarlo, ayudarlo, tiene que volverse fuerte. Primero tiene que ver contigo, creo. Alguien que no tiene fuerza no puede ayudarse a sí mismo. ¿Cómo va a ayudar a los demás? Primero tienes que construirte a ti mismo y después llegar al otro punto. ¿Cómo ven esa lógica? Pero ese es el inicio del éxito.
Es decir, cuando no puedes disciplinarte y decir simplemente que no harás algo, o sea, controlarte. ¿Cómo puedes, entre comillas, guiar a algunas personas hacia un camino específico que sea mejor? Eso no va a pasar, eso nunca va a pasar, eso no tiene sentido. Primero, es como los niños pequeños. Aunque les digas muchas veces, imitan lo que haces. Eso pasa también en la política y la sociedad. Por eso lo menciono. Algunas veces y en ciertos momentos hemos visto a un país florecer y otras veces lo hemos visto irse al abismo por la mala administración. ¿Puedo preguntarle algo? He visto varios países que toman medidas estrictas y hay una mayor mejora, progreso. ¿Usted está de acuerdo con esa lógica o prefiere que las medidas sean más relajadas, digamos, en varios aspectos? Mira, déjame decirte, yo en general soy una persona de perfil bajo, no soy de extremos, aunque en mi vida la disciplina me ha dado el podio. Te doy un ejemplo. Tienes un niño pequeño y quieres cruzar la calle en un cruce. Puede que hasta ese momento el niño camine libremente a tu lado, pero en ese instante le tomarás la mano para cruzar juntos. Tú sientes peligro, él no. No intentarás soltarse de tu mano, ¿entiendes? Así debe funcionar nuestra sociedad colectivamente. Poder controlarnos a nosotros mismos, haber resuelto algunos temas básicos, haberlos puesto en orden para poder poner en orden también los asuntos de los demás. Por decirlo así, de manera sencilla. Y claro, también aparecen los oportunistas, que son los salvadores que llegan con maneras muy fáciles y palabras simples, engañan y se ganan a la gente. Y eso nos ha hecho mucho daño. Y hablo del pasado más reciente, de hace algunos años, cuando tomaron el país en sus manos. Personas que básicamente engañaron al país por ciertos motivos específicos y terminamos llevándolo aún más atrás. No debemos volver atrás, Constantino, y no lo digo en el sentido del gobierno actual. Digamos que estamos en cierto ritmo. Y lo apoyo, lo digo porque todos nosotros como individuos debemos ayudar para mejorar nuestra vida cotidiana. No puedo creer que tiren cigarros desde los autos, solo es un ejemplo. O los vasitos de café, luego culpamos al municipio o alcaldía por la basura y alcantarillas tapadas. Es solo un ejemplo. Todos tienen responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad, desde la más pequeña hasta la más grande, nadie nos debe nada. Primero debes dar la vida antes de exigir algo a cambio. ¿Puedo preguntarle ahora algo más directo? Más específicamente, ¿por qué usted está en el Partido Nueva Democracia? Sí, ¿Por qué lo apoya? por supuesto. Mira, yo elegí desde hace años, no es una política de ahora, es una forma de pensar y una forma de vivir el día a día. Yo soy generalmente liberal. Estoy a favor de la economía libre. Me gusta la economía libre. Me gusta la oportunidad que te da la economía libre. ¿Sabes? La sociedad del liberalismo, que también promueve Nea Dimocratia, que es un partido de centro derecha a favor del pueblo, te da la oportunidad de esforzarte en tu vida. No estamos en un tipo de soviet donde gestionan la mediocridad de la pobreza para que sea más justa. Gestionamos el desarrollo en este proceso, lo que te permite avanzar más. Bien, el hecho de que yo esté en Nea Dimocratia es un barco de construcción sólida, viene de lejos y llegará aún más lejos. Y sobre esto puedes resolver problemas. Es decir, elegí un gobierno, un rumbo en el cual yo también me expongo y a través de esto, con esfuerzo y poniendo de mi parte, intentamos resolver problemas. No me gusta hablar por hablar. Constantino, decir que algo es así y que pasará, sabes, hoy lo más sencillo es estar en la oposición. ¿Le caes bien a todos? Todos culpan a Mitsotakis por todo eso. ¿Propuesta? ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde están? ¿No hemos aprendido a poner nuestra firma? Una razón por la que elegí Nea Dimocratia es que tengo el valor de mis opiniones y conocimientos. Firmo lo que digo. Y vengo a unirme a un partido que ha demostrado a lo largo de la historia que realmente ha dado muchas cosas buenas a este país.
No dije que estamos en un nivel excelente, pero sí estamos en un nivel muy avanzado. Y esto tiene que ver con la ideología, como te dije antes, porque un régimen liberal, un régimen que te da la oportunidad, ¿verdad? Es el régimen que hará avanzar al país. De otra manera no se puede. Déjeme preguntarle, ¿cuál es su papel? Es decir, ¿qué hace en su vida diaria, en el ámbito político? Mira, en este momento no tengo un papel específico, en el sentido de que hago lo que se me pida. Por ejemplo, he hablado técnicamente sobre Daniel, también salí en televisión con Aftias y les expliqué cómo se puede manejar este fenómeno. He hablado sobre la cimentación y he enviado un memorándum a Máximo porque me habían pedido mi opinión. Y también en la No Marche Aquí, sobre cómo se podía manejar este tema con los telescópicos, las grúas, todos esos que se instalaron en el punto crítico de Tempón, por qué tenía que hacerse así y cómo se hacía. ¿Entiendes a qué me refiero? Aquí la culpa es nuestra, del Estado, del gobierno. Mitsotakis lo ha hecho mal. Eso porque, por ejemplo, Triantópulos, el estimado Triantópulos, quien en ese entonces era viceministro de Protección Civil, el hombre es economista. En protección civil se requiere alguien técnico que te dé las primeras instrucciones sobre qué hacer, ¿entiendes? Si hubiera habido un simple capataz ese día crucial para poder dirigir y coordinar esa parte, las cosas habrían sido completamente diferentes. Toda la oposición se apresuró a aprovechar la tragedia de nuestros conciudadanos fallecidos injustamente para obtener beneficio. Así que mi postura ante tu pregunta es que todo lo que me piden técnicamente lo entrego y por supuesto lo intento. De todo este proceso en el que también he entrado en el juego y tengo, digamos, el papel de informar a la gente, escuchar a la gente, tener reuniones con mucha gente para transmitir los problemas reales a la sociedad y ver cómo son realmente. Además de los números, las personas también deben prosperar. La inflación no es algo que nuestro país haya superado y solo al estar en contacto con la vida cotidiana y con personas de la sociedad puedo transmitir para ayudar y presionar sobre estas cosas. La razón por la que quiero avanzar y ojalá Dios me lo permita, avanzar y ser elegido, es porque el poder de un diputado es enorme. Es enorme, querido Constantino, porque ahora tienes detrás de ti el poder de los votos de las personas que te han elegido. Eso es muy importante. Así que, y desafortunadamente, un gobierno no avanza si no recibe presión de los mismos, de la coalición de gobierno, de su propia gente. La oposición solo hará eso, aunque no debería ser su función. El verdadero, la oposición está constantemente buscando razones para quitarle o disminuirle poder al gobierno. Muchas veces no lo logra, logra lo contrario, porque la gente necesita ver la realidad, ver que los problemas reales se resuelven. Mi esfuerzo es escuchar a la gente, conversar y transmitir, y también presionar en la vida cotidiana sobre qué problemas deben resolverse. Bueno, señor Tasso, por cuestión de tiempo, ahora quiero que pasemos a las preguntas del público que nos hicieron y que también dé un mensaje a la gente. No sé si quiere dar un mensaje a los jóvenes, a cualquiera, antes de que pasemos a las preguntas del público. Lo que tengo que decir respecto al ámbito de la gimnasia, si me lo permites, voy a dar dos mensajes que tal vez se conecten entre sí. Cuando conocí por primera vez en 1990 a Arnold Schwarzenegger aquí en Atenas, que había venido para recibir la antorcha olímpica para las Olimpiadas Especiales, en ese entonces era ministro de Deportes bajo el presidente Bush padre. Y debido a que es un punto que me conmueve cada vez que lo menciono, siempre apoyaba a este grupo de niños con necesidades especiales. Por eso estuve junto a Schwarzenegger. Entonces me avisó la mamá de un amigo que tenía en el gimnasio de Savas Michelis, lo digo también, Peristerioti, que corría maratones y entrenaba en mi gimnasio. Y así fue como conocí por primera vez al otro Schwarzenegger de cerca en Grecia. Mientras me firmaba le pedí un consejo por su experiencia. Me dijo,
Nunca dejes de hacer ejercicio, eso les digo a nuestros amigos, nunca dejemos de ejercitarnos, el ejercicio es vida, es educación. Eso es una cosa y la otra es que puede que ya se haya escuchado muchas veces, pero lo voy a decir una vez más. Aunque caigamos, aunque tropecemos y nos sintamos tristes, no importa. Tomémoslo como una oportunidad y una lección para seguir adelante. El proceso no se detiene, el camino de una persona continúa. Ni la victoria ni el fracaso te hacen feliz, pero deben saberlo. Lo que te hace una persona feliz es el esfuerzo constante y la dedicación a tus metas para llegar a donde quieres. Todo lo demás llegará. Vivan el camino, por eso en el deporte yo estoy a favor del proceso. No se entristezcan por el resultado, muchas veces disfruten el camino. Es el bosque y no el árbol. Así que con eso quiero cerrar como consejo y que para todos nosotros, que todos lo escuchemos, que el ejercicio es una fortaleza para mejorar no solo nuestro físico, sino también nuestra salud mental. Buen mensaje, señor Tasso. Ahora responderemos preguntas del público y quizá colaboremos en otro video. Con mucho gusto, es un gran honor para mí. Bueno, aquí están un poco intensas. Usted me dirá si las ponemos. Aquí dice, ¿cómo se siente al ser miembro del partido político griego más corrupto? Bien, voy a responder entonces. Mire, la gente, como dije antes, tiene odio dentro de sí, tiene envidia, ha pasado por momentos realmente difíciles. ¿Alguien tiene la culpa? He escuchado esas preguntas antes, yo no voy a quedarme y a calificar a esa persona que me lo hace. Esa es la pregunta, porque quien la hace está dolido. Cuando me ve en un grupo de corruptos, piensa que nos aprovechamos de otros. Esa persona está sufriendo un proceso. Porque, como esa pregunta que plantea, habrá otras personas que dirán, mira, esto lo están haciendo bien, hagan también esto para que lo hagan aún mejor. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces la corrupción... Y preguntó otra cosa, así que hablemos de eso aquí, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez ha trabajado en su vida o desde que nació es un burócrata de partido y político profesional? ¿Desde que nació, burócrata de partido? Sí. ¿Te refieres a que, por ejemplo, mi papá lo era? Sí, eso es lo que soy. ¿Algún pariente? Está bien, yo no soy de esas personas. Sí, mencionamos la historia, mira. Que también existen los perros de partido, por decirlo así, como dice nuestro amigo aquí, que también hay personas que son políticos profesionales. Hay que decir que eso también es cierto, hay que decir que todo eso que describe es acertado, porque habla el pueblo común y hace bien, así es nuestra sociedad. Y déjame decir otra cosa, muchas veces tiene razón, ¿sabes? Porque la persona tiene razón. ¿Por qué? Porque ves lo que pasa en el Congreso. Sí, ves cómo se comportan. Nos creemos intelectuales y capaces, pero luego llegan estas personas y resulta que tienen razón en lo que nos dicen. No soy un producto, tengo profesión y sellos de trabajo de menor de edad, así de simple. ¿Está bien que lo mencione? Sí. Por supuesto, no tengo ninguna objeción y le diré a mi amigo que en otra oportunidad tendrá la posibilidad de entrar y buscarme. Y cuando quiera puede recibir los mensajes a través de ti, para que me los transmita, y podemos discutir cualquier otra cosa que quiera. ¿Quizá podamos ayudar en algo? Entonces, señor Tasso, ¿terminamos? Esas serán las preguntas. Quiero que me diga algo más. En general, usted... Para alguien que quiere involucrarse en la política, que puede ser joven, ¿qué le diría? ¿Qué le sugeriría? ¿Cómo debería empezar? Yo personalmente considero que es un don que alguien decida involucrarse en la política. Yo le diría que sí. Y mi propio camino, el humilde, el gran esfuerzo, que como dije antes, te lleva a sacar tus propias conclusiones sobre dónde empezar. Puede que yo no logre hacer realmente lo que quiero, pero otros jóvenes, otros niños verán mi camino y aprenderán de eso. Porque hay personas mucho más valiosas que yo que pueden lograrlo, pero no me arrepiento de lo que hago y no solo eso, no me arrepiento. Voy a intentarlo y lo llevaré tan lejos como pueda. He aprendido a ser un luchador, no me conformo fácilmente. Si no lo haces, muchos se arrepentirán.
Eso iba a decir, porque al final del día dices, yo voy a proponer que sí, que entren, que entren. Gente joven en la política, para empezar, votamos desde los 17 años. No deberían saber lo que están votando, no deberían ir solo con lo que les diga su papá, por ejemplo, porque así suele pasar a esas edades, o votar de manera reactiva. Exactamente, Constantino, cualquier voto que se deposite en la urna va a exigir que también resuelvan tus propios problemas. Y debemos, cuando llegue el momento de la urna, pensar, más allá de nuestro impulso, más allá de lo revolucionario que todos llevamos dentro, de la edad o cualquier cosa, o de la desesperación. Muchas veces, para poder tener esperanza para el día siguiente, tenemos que enviar a algunas personas que parecen ser capaces de hacerlo. Déjeme preguntarle algo más. Usted que ahora tiene la empresa constructora, ¿usted todavía entra, digamos, al trabajo o ya se ha retirado de eso? Por supuesto que sigo trabajando. Aquí donde viniste te estaba esperando. Antes de que llegaras ya había estado trabajando. Me levanté desde las 6 de la mañana. ¿También carga cosas? Está bien. ¿No voy a cargar? Sí. ¿Lo dejó? Mira, te digo algo. En la construcción me ha pasado, incluso recientemente, que tuve que cargar una roca que otros no podían mover. El trabajo no es vergüenza, Constantino. Te da vida y te forma desde cualquier posición. Yo trabajo y tomo mi almuerzo. A las 9:30 estoy con los obreros y a las 12:30 comeremos con los muchachos. Muchas veces. No es usted el empresario que dice ser. No, mira, puedo estar también en un nivel de negociaciones porque voy a estar con mi saco, mi corbata, mi traje, así como también estaré con mi overol. Cuando vaya al gimnasio en la noche y me esfuerce con los chavos riendo o juegue básquet y ellos me ganen, ¿qué significa eso? También quería preguntar eso. Sí, claro que no. Pero cuando pierdes el contacto con la vida cotidiana, con tu trabajo, empiezas a disminuir, te quitan lo que has construido, eso debes saberlo. Es un privilegio estar en la producción, ensuciarte, como decimos, las manos, la camisa y el pantalón y pisar. Ahora con los aguaceros que hubo, yo corría a las obras para ver qué pasaba, si habíamos tomado las medidas de seguridad para que los trabajadores no se fueran de ahí y no pasara una desgracia. ¿Quién corría? ¿Yo corría? Corría para ir a ver qué pasaba. ¿Dónde tienen oficinas? Esta oficina es a la que has venido aquí. Estuve 9 años en Canari y ahora me mudo a los suburbios del norte, pero seguiré con mi firma en Peristeri. Así que si alguien quiere hablar... ¿Dejo el Instagram? Sí. ¿Y también mi número? ¿Cómo se llama la constructora? Construction y More, pero es mi nombre. Tasos Zaharopoulos. ¿Y trabaja con su hermano o es otra cosa? No. Yorgos sigue su camino. ¿Pero él también entra como colaborador? No tenemos diferentes áreas. ¿Por qué dijiste? ¿Está en el área de salud? Yorgos ha trabajado durante años en salud y seguridad, es una autoridad. En esa área es de los mejores que tenemos en Grecia. ¿Y él que va a las fábricas? Por ejemplo, ha realizado los proyectos más grandes que se han hecho en Grecia en cuanto a seguridad e higiene, y todos han pasado por sus manos. ¿Ustedes en qué se enfocan más? ¿En empresas, en edificios de departamentos? No sé. Si yo compro terrenos y los construyo, hago permutas y obras privadas o industriales, pero debido a que después de tantos años tengo un conocimiento múltiple y no solo experiencia, conocimiento así, porque ¿sabes algo? Puede que hayamos terminado una carrera, pero seguimos estudiando y aprendiendo más cosas, porque el progreso y el desarrollo nunca se detienen. Realizo obras viales, proyectos portuarios pequeños y obras privadas. También he escuchado que la ingeniería civil está decayendo porque están entrando otros trabajos en ese campo. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Hay trabajo? Mira, en este periodo, especialmente desde los... Ingenieros eléctricos que están subiendo, creo. En el campo de los ingenieros y ciencias exactas, solemos ser los primeros en firmar y asumir la responsabilidad de ello. Como decimos, nos casamos con nuestra firma. No se puede hacer una obra sin ingenieros eléctricos, civiles y arquitectos, quienes diseñan y son respetables. Te comparto lo que me han dicho en el sector. Por supuesto, mira, siempre en todas las profesiones hay pros y contras después del COVID. Aquí hubo un gran desarrollo y en nuestro país enfrentamos una fuerte crisis por los memorandos en la construcción que nos afectaron mucho, literalmente. Así que, de hecho, nuestro sector, por eso mismo, también mucha gente se fue.
¿Ustedes se mantuvieron, solo cerraron algunas oficinas como mencionaron? Yo me reduje, puedo decir, pero no me rendí como para decir que sabes qué, siempre hay trabajo. Viajaba a las islas, Kos, Rodas, ampliaba hoteles y remodelaba en la provincia y el Peloponeso. También estuve un tiempo en Dubái, pero como tenía a mis hijos, no podía ausentarme tanto de ellos. He trabajado en varios sectores, incluyendo fotografía, y he sobrevivido épocas difíciles. Y no te oculto que después de años, ahora, en los últimos años, gracias a Dios, estoy en un proceso en el que todavía seguimos intentando. No hemos llegado al resultado deseado. Que tengamos salud, eso es lo más importante. Trabajo hay. De todos modos. ¿Listos para un episodio de 5 horas? Hay mucho contenido. Muchas gracias. Eres un joven que sigo desde hace tiempo, porque aprendo mucho de tus entrevistas y cosas nuevas. Y la mayoría de ellos, especialmente en el ámbito del culturismo y todo eso, ya sabes, son mis amigos, son personas que quiero, la mayoría de ellos, tanto atletas como todos los demás, los respeto y los aprecio a todos infinitamente. Y tú eres una persona que llevó esto a un nivel muy alto, desde la serie más antigua Sí. que he visto, que has hecho entrevistas, y te deseo que sigas así, incluso a mí, en mi humildad, que decidí decir también unas palabras. Pero quiero que quede algo de esto, que quede que incluso lo que me pediste y dijiste como consejo, digamos, pero que también quede que el ser humano, por eso se llama ser humano, para poder avanzar, para dar pasos donde los demás se detienen, porque tienen ignorancia y no pueden apreciar lo que sigue después. Así es como llega la evolución y nuestra mejora, para todos. Señor Tasso, gusto en verte, cuídate. Hijo mío, Volveremos a hablar. cuídate. Gracias a todos por quedarse hasta el final, gracias hasta el final. Bueno, vamos a cerrar el video. Adiós.